visitas que están con nosotros en esta tarde son muy bienvenidos todos. Reciban un caluroso abrazo fraternal de todos los hermanos aquí y le damos gracias al Señor que podemos congregarnos y, como dice la palabra, para que a una voz todos invoquemos el nombre del Señor. El Señor se adora a una voz, al unísono, porque es la voz del Hijo quien adora. ¿Sabe que el único que sabe adorar a Dios, en realidad, el único que lo adora a perfección es su amado Hijo? Porque Él es el que lo conoce a perfección. Pero qué privilegio que nosotros también le podemos adorar y le podemos bendecir, porque también somos sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a encomendar la palabra del Señor en el día de hoy. Y mientras expongo la palabra, yo quiero que la iglesia esté orando. Hay personas aquí que vienen, que tienen necesidades espirituales y solamente el Señor puede suplirla. Y queremos que el Señor le ministre, le hable a los corazones. Y si todavía no tienen esa experiencia tan gloriosa de ser un hijo y una hija de Dios, que por medio de la proclamación del Evangelio, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que también ellos también puedan tener la dicha de ser también salvos. Vamos a orar. Padre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para darte a ti gloria, honra y alabanza, porque solo tú eres digno de suprema adoración. Padre, estamos sumamente agradecidos por este alto privilegio de congregarnos en esta tarde para cantar cánticos, alabanzas, exaltarte y también para exponer las inescrutables riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo en estos momentos nos dé oído, Padre, pero un oído con fe, porque la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Queremos, Padre, que ayude a mis hermanos y que me dé la habilidad, la sabiduría para exponer esta palabra. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros y que salgamos de este lugar completamente edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirle que abra su Biblia al Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, que viene siendo el libro de Mateo. Los que están aquí por primera vez, quiero decirles que nosotros somos una iglesia que nos gusta estudiar la palabra de Dios. Dios nos ha dado, ¿verdad?, un legado, y es la Biblia, la palabra de Dios. Y para comenzar el mensaje, yo quiero decir algo sobre la Biblia. Vamos a entrar ahora a la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Desde el mes de enero hasta la semana pasada, nosotros hemos estudiado desde Génesis hasta Malaquías. Algún hermano no ha estado acá, algunos se han ausentado. Usted puede accesarlo por YouTube y puede oír el mensaje ahí que está grabado. Pero ahora nos toca a nosotros entrar al Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. El libro que usted tiene en su mano, la Biblia, es el libro de los libros. No hay un libro como la Biblia. No hay un libro, no hay manera. Una de las bibliotecas más grandes que hay en el mundo es la que está en Washington, D.C. Tiene millones y millones de volúmenes. Cuando un escritor escribe un libro, una copia va para ese lugar. Hay millares y millares. Esto es aquí en los Estados Unidos. Yo estoy seguro que en otras partes del mundo, las grandes potencias en Europa, también tienen grandes bibliotecas. Y hoy tenemos la maravilla de la computadora y usted puede ahora, no tiene que ir a Washington, usted puede accesar todo ese conocimiento completamente gratis. Pero si ponemos todos esos libros, todos los libros, y digamos que usted tiene la habilidad, lo cual es imposible, de leer todos los libros,
y usted no tiene el conocimiento de este libro, podríamos decir lo que dice 1 Corintios 13, nada soy. Permítame usar un lenguaje del campo. Me quedo bruto. Me quedo bruto, me quedo en ignorancia. Porque en la Biblia está la revelación de Dios a los hombres. La primera persona que escribió la Biblia dice cuando Dios se llevó a Moisés al monte, usted recuerda que estuvo, dicho sea de paso, que él subió 6 veces al monte Sinai y descendió 6 veces. Y la primera vez Dios le habló y él estuvo ahí 40 días y 40 noches y él le dio los 10 mandamientos que ustedes conocen, ¿verdad? Que están en Éxodo capítulo 20. Hay algo que dice ahí, dice que esos mandamientos, esas 2 tablas fueron escritas con el dedo de Dios. No sé si se ha notado eso, que fueron escritas con el dedo, es decir, que Dios mismo fue quien lo escribió. Ahora, la Biblia que yo tengo en mi mano, esta Biblia, es el resultado de la revelación de Dios al hombre que se escribió en un periodo de 1600 años. Tomó escribirse la Biblia, el contenido de estos 66 libros. Fueron 40 hombres viviendo en ese periodo de 1600 años, hombres, algunos muy intelectuales como Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Tenemos a un rey, el más conocido, David, que reinó 40 años, el segundo rey de Israel, quien escribió, David, no todos los salmos, escribió 73 de esos salmos, que tanta bendición. Mire ese salmo tan hermoso que leyó el hermano Miguel, el Salmo 148. Uno quisiera solamente permanecer meditando en cada una de esas palabras. Es que es real. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La Biblia es el libro de los libros. Las religiones del mundo también tienen sus libros. Los musulmanes tienen el libro tienen su libro, ¿verdad? También los católicos tienen esta Biblia y también tienen otros libros que le añaden, que son los libros apócrifos, que la iglesia evangélica no lo acepta porque no concuerda con el resto del contenido. Las religiones del Oriente, las religiones de Buda, todas las religiones del Oriente, cada uno de ellos tienen libros que han escrito. Ahora, lea todos esos libros. Y luego es como estar en un desierto, leer esos libros es como estar en un desierto buscando agua y finalmente sale un poquito de agua y cuando la prueba está llena de arena y de podredumbre. Es incomparable. Pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice, uno de los salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice David que los dichos de la boca de Dios me han hecho más sabio que mis enemigos. Es decir, que David era más sabio que cualquier persona, cualquier intelectual, porque él tenía la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice uno de los salmos que dice, es tu ley, mi meditación de día y de noche. Oh, cuánto amo yo tu ley, oh Jehová de los ejércitos. Cuánto ama la ley de Dios, hermano. Amén. Debemos, hermano, invertir. Yo lo sé porque he vivido la vida cristiana por muchos años. Y lamentablemente los cristianos en todo el mundo no leen la Biblia. No leen la Biblia como deben leerla. El creyente debe ser un creyente que viva su vida, su tiempo, sumergido constantemente en el conocimiento, el entendimiento de las Sagradas Escrituras, constantemente, por la mañana, en la tarde, si va conduciendo, si está tomando el autobús. Ahora tenemos medios electrónicos para ir escuchando la palabra grabada. ¿Sabe? La Biblia está grabada, una maravilla. Los 66 libros de la Biblia grabada, hermano.
que usted puede escucharla y puede también leerla simultáneamente. Es una maravilla, es el libro de los libros. A través de los años han tratado de destruir este conocimiento. Durante la Inquisición, no se ofenda a nadie, estoy hablando historia. Yo soy un estudiante de historia y digo las cosas como son. La Iglesia Católica perseguía a los que leían la Biblia. Miles fueron llevados a la hoguera porque querían que la gente permaneciese sin ningún entendimiento. Mire esto, sí, esto tiene sentido. Yo iba los domingos allá a la iglesia La Altagracia, que creo que está en la calle El Sol, para allá arriba. A la otra, no recuerdo, la que está a la derecha, que es la antigua. Y yo me mandaban cuando niño a la iglesia a escuchar a un sacerdote hablándome en latín, si apenas hablo español. Algunas personas que tienen más de 50 años recuerdan, no sé si en Puerto Rico era así, en otros países. Aquí tenemos 14 nacionalidades. A escuchar la palabra leída en latín, no sé si eso tiene sentido. Pero eso es la cosa más absurda. Cuando Jesucristo hablaba en el arameo, en el lenguaje del pueblo, en el arameo, él hablaba en parábolas, era sencillo, hablaba con similes, tomaba ilustración de la naturaleza para exponer la palabra de Dios. De manera que la Biblia es el libro de los libros y debemos nosotros atesorarla. Yo tengo más, casi 50 años leyendo la Biblia. Desde jovencito leía la palabra de Dios por medio de la influencia de mi abuela, que me enseñaba y me leía. Y luego cuando el Señor me salvó a la edad de 16 para 17 años, ha sido el libro de los libros, mi libro preferido. El libro, como dice Pablo a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, las escrituras, Timoteo, son divinamente inspiradas y útil, y da 4 razones para corregir esa injusticia. Y le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, desde niño, desde que tú eras un muchachito, tu abuela y tu mamá, Loida e Eunice, te instruyeron en la palabra de Dios. No hay un libro, padre, no hay un libro más extraordinario. El libro que va a tener más influencia no son los libros de las universidades de cátedra, de álgebra, geometría, cálculos. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tendrá gran impacto en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de la sociedad. La Biblia ha transformado naciones. La nación más conocida en el mundo. No hay una nación que ha tenido más aprecio y de donde viene la Biblia. Porque ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo a Israel, al pueblo de Dios Israel, a los israelitas, según la carne. Como dice Pablo, ¿y qué ventaja es ser un judío? Bueno, primeramente, dice que a ellos se les delegó la ley, por ello vinieron los profetas y por ello vino Jesucristo. Es decir que al pueblo judío le debemos el legado de que por medio de ellos, porque la mayoría de los escritores de la Biblia, con excepción de algunos, entre ellos Lucas, si mal no recuerdo, era gentil y ahí hay otros también que escribieron, pero la mayoría, más del 90%, fueron judíos. Es decir, que este es el libro de los libros. Ahora, alguien dice, como me han dicho a mí en muchas ocasiones, bueno, ese libro fue escrito por un hombre. ¿Oh, sí? Vamos a hacer la comparación. Entonces, yo le digo, entonces usted esperaba que un ángel que viera el libro y llegara en un paracaídas del cielo. Esa no es la manera que viene en la Biblia. ¿Y los otros libros de dónde vinieron? Los otros libros el Corán y de todos los demás libros de las otras religiones, ¿cómo vinieron? Oh, hay uno que dice que un ángel escribió, por favor. Yo no vivo en una cueva. No insulte mi ignorancia pensando que yo voy a ser tan tonto como que voy a creer que un ángel por una cueva ya te va a revelar. Si se lee estos libros, usted va a ver contradicción. Pero una de las cosas más extraordinarias, digamos que una persona dice, ese libro fue escrito por hombre, yo no creo nada en eso. Bueno, usted entonces vamos a tener un debate, usted va a tener que explicarme aquí muchas cosas.
Podemos verlo desde el punto de vista literario. ¿Cómo es posible que este libro ha permanecido por tantos siglos y ha sido imposible destruirle? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo es posible que hombres como Pedro, que era un pescador, pudo escribir esas epístolas? ¿Cómo es posible que Pablo escribe y escribe 13 o 14 epístolas y Pablo cita cosas que están en el Antiguo Testamento? Explíqueme eso. ¿Cómo es posible que Isaías, que vive 700 años antes de Jesucristo, él pudo hablar y decir: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados? 7 siglos. ¿Cómo es que Isaías habla de la crucifixión de Jesucristo 7 siglos antes? Tiene mucho que explicar. Es imposible. Aparte de eso, yo entraría en el campo de los científicos, donde la Biblia dice que el aire tiene peso y los científicos ahora lo descubrieron. ¡Wow! Gran cosa. Yo lo leí en la Biblia hace 40 y pico de años, que el aire tiene peso. Oh, que la tierra, él está sentado en el círculo de la tierra. ¿Te acuerdas la niña, la pinta de la Santa María, las expediciones que estudiamos de Cristóbal Colón? Que si la tierra, la Biblia dice que la tierra es redonda. Así que Cristóbal Colón no le dijo nadie a alguien que lea la Biblia. Lo que la gente no sabe era que Cristóbal Colón era creyente, que Cristóbal Colón leyó la Biblia, que Cristóbal Colón escribió un libro que se llama Las Profecías, que todavía aparece ahí. Creo que está en un museo, no sé dónde que está, en Portugal creo que está. Es decir que la palabra de Dios, pero lo más grande de la Biblia es que la Biblia es el medio. La predicación del Evangelio es el medio que Dios usa para salvar las almas de los hombres. Eso es lo grande. Alguien abrió la Biblia, alguien tomó el libro sagrado, alguien tomó las escrituras, alguien te habló de Dios, alguien compartió el Evangelio, alguien te comunicó las buenas nuevas. Y de esa manera aconteció el milagro de los milagros. Y es que pasaste de muerte a vida. Y fue que antes era ciego y que ahora ve. Aconteció un milagro que ningún psicólogo puede explicar. Me gusta lo que dijo en Juan 9, aquel ciego de nacimiento. 38 años tenía. Ustedes dicen que es pecador. Ustedes me preguntan a mí que cómo fue que yo antes era ciego. Es más, vamos a llamar a su papá, a ver, porque esto puede ser un montaje, esto puede ser algo, un engaño. Y llaman al papá y le preguntan: ¿este es tu hijo? Sí, ese es mi hijo. Tiene 38 años de edad, nació ciego. ¿Y qué fue lo que le pasó? Bueno, edad tiene, pregúntenle a él. Él sabe hablar. Y le preguntan y lo cuestionan y lo entrevistan. Y él como dice: ya no me hablen más. Una cosa es que yo era ciego y que ahora yo veo. Ese es el testimonio de todo creyente en el planeta. Que antes éramos ciegos y que ahora vemos y continuamos viendo. Vemos y continuamos viendo porque es un proceso. Esta es la introducción. Ahora, en Mateo, en el primer capítulo de Mateo, lo que voy a hacer es que voy a dar una breve introducción del libro de Mateo. Estamos ahora le decía la semana pasada, que desde Génesis hasta Malaquías, un periodo de 4.000 años, ¿recuerdan? 4.000 años. Y luego cuando llega Malaquías y pasa la página de Malaquías 4 y pasa la página Mateo, 400 años. 400 años. Quizá un día en una clase, los miércoles, voy a explicar eso de los 400 años, lo que pasó. Porque ahora eso me tomaría mucho tiempo y quiero aprovechar esto en carne más que en otras cosas. Ahora, aquí tenemos nosotros el libro de Mateo. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, se hablaba de aquel profeta que profetizó Moisés y de Elías, el Elías que había de venir, que sabemos nosotros que es Juan el Bautista, el que introduce al pueblo de Israel al Mesías. Durante los 400 años del libro de Malaquías,
esos 400 años no hubo profeta. 400 años, hermano. 400 años. El Señor, la casa había sido profetizada que había de quedar desierta. El pueblo de Israel continuaba en su ceguera espiritual. Ya ellos habían oído por medio de todos estos profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta el último profeta, al profeta Malaquías, le habían hablado, le habían advertido, y el pueblo de Israel continúa con la dureza de su corazón. Y todavía cuando Cristo aparece en la escena, usted lo va a encontrar que el pueblo está completamente endurecido, el corazón endurecido. Entonces, Dios comienza a revelar lo que se llama el Nuevo Testamento. Nosotros entendemos por qué se le llama el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que tiene que ver más con el pueblo de Israel. Pero el Antiguo Testamento es la plataforma o el fundamento del Nuevo Testamento. No podemos interpretar el Nuevo Testamento si no tenemos conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Está entendiendo? Tiene que haber Dios, cuando habla Jesucristo antes de morir, Él habló, es aquí la sangre del nuevo pacto. Él habló del nuevo pacto. Un nuevo pacto en mi sangre, ¿recuerdan? El nuevo pacto en mi sangre. Entonces, la palabra testamento, cuando usted oye la palabra testamento, automáticamente tiene que venirle algunas ideas a la mente. Yo voy a decir lo que vienen a mi mente y usted piense, ¿verdad? Testamento significa que para que haya un testamento tiene que haber un testador, uno que escribe ese testamento. Eso es lo primero. Significa que para ese testamento se firma en vida, pero que ese testamento lo usan aquellos que viven, que son herederos, incluye una herencia, hay algo que se deja. Conocemos lo que es un testamento. Entonces, ¿qué tiene que ver este testamento? Bueno, el testamento, Dios es el testigo. Aquel que habría de morir es su hijo. Y la herencia que se va a tener es la vida eterna por medio de su sangre. En resumen, eso es lo que significa. En resumen, ese testamento, ese pacto. Entonces, la manera que Dios comienza a introducir lo que llama el Nuevo Testamento, Él comienza con 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, nosotros le llamamos los evangelios, pero no hay 4 evangelios, es solamente un evangelio, y ese evangelio es Jesucristo. Lo que tiene que ver con el evangelio tiene que ver, 1 Corintios capítulo 15, tiene que ver con estas cosas, con la muerte de cruz. Segundo, con la sepultura como la señal de Jonás. Tercero, tiene que ver con la resurrección al tercer día. Y cuarto, con la aparición de Jesucristo resucitado, y que se le aparece, dice Pablo, a 500 hermanos juntos una vez. Se le aparece a las mujeres que van a la tumba a ungir su cuerpo. Se le aparece a los caminantes de Maús. Se le aparece a los discípulos estando Tomás ausente. Se le aparece a los discípulos estando Tomás presente. Y dice Pablo, y a mí como un abortivo. Es decir, que se le apareció a más de 500 personas. Y sabe una de las cosas más extraordinarias, que no se le apareció a ningún incrédulo. ¿Han notado? ¿Han notado eso? Él se le apareció en una ocasión a 500 hermanos, dice Pablo. Y a todo el mundo que se le apareció era creyente. Y alguien dice, pero si el Señor se le aparece, para que si Él estuvo 3 años predicándole, haciendo milagros, haciendo maravillas, y no creyeron en Él, van a creer en Él porque ahora resucitó de los muertos. No. El Señor no tiene que probarle nada a nadie. La salvación es por fe. La salvación es por fe. En el día de hoy, Dios le va a dar fe aquí a personas para que crean, para que usted crea en el Evangelio. Y al final, usted puede salir de aquí una persona completamente transformada por el poder del Evangelio. Está predicando el Evangelio.
Vamos a comenzar. Primeramente, lo que primero que tenemos que entender es que no son 4 relatos de un mismo evento. Sea que hable Mateo en sus 28 capítulos, Lucas en sus 16, Marcos en sus 14 capítulos, el Evangelio de San Juan en 21 o 22 capítulos. Cada uno es como un reportero, la manera que ellos vieron y enfocaron los mismos eventos. Es decir, que lo importante es ver el Evangelio dentro de los 4 evangelios. 4 relatos, pero está el Evangelio. No podemos perder de vista, no son 4 evangelios diferentes. Es solamente un solo evangelio. Ahora, la manera que yo quisiera enfocar esto es, y creo que voy a tener que tomar un poco, quizás 2 par de domingos para entrar en Mateo, porque hay demasiadas cosas que decir y sería injusto solamente tomar un solo domingo para hablar de Mateo. Creo que voy a tomar 2 o 3, según el Señor me diga. Pero quiero entrar en esto. Primeramente, no hay que especular quién escribió el libro de Mateo, porque lo dice Mateo, el Evangelio de San Mateo. Mateo escribió Mateo. ¿Estamos claros, ¿verdad? Sabemos quién fue escribió. Entonces, ¿quién fue Mateo? Segundo, hay que saber quién es el escritor de Mateo. Mateo es lo que hoy nosotros reconocemos una persona que trabaja para el IRS. Reinas internas. ¿Entiendes? Reinas internas. Esa persona que el día 15 tenemos que reportar, ¿verdad? Y él tenía su oficina, si mal no recuerdo, déjame dar a la ciudad, donde, en el capítulo 9, si mal no recuerdo. Sí, está ahí. Mire capítulo 9, versículo 9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado, mire dónde tenía su oficina, sentado al banco de los tributos. Al banco de los tributos. Es decir, que era un empleado. Él era judío y trabajaba para los romanos. Eso significa que Mateo era odiado. Lo aborrecían. Era una profesión de mala reputación, porque ellos tenían que recaudar impuestos. Y el Señor se le aparece y le dice solamente una sola palabra. Mira, hermana, qué cosa más extraordinaria. Le dice una palabra. ¿Cuál es? Sígueme. Sígueme. Esa es la palabra que Dios nos ha dicho a todos nosotros, ¿verdad? ¿No es así, hermano? El Señor nos salvó y nos dijo, mira, a mí, jovencito, mira, muchacho, rebelde, sígueme. Y a usted, a la edad, ¿verdad? A la edad que el Señor le salvó, le dijo, sígueme. Sígueme. Hermano, ¿ha valido la pena seguir a Jesús todos estos años? Lo que algunos lamentan, yo no estoy en esa categoría porque gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mi hijo en mi tierna edad. ¿Por qué esperaste tanto, Señor? ¿No verdad que sí? ¿Por qué esperaste tanto, Señor? Y el Señor te responde, dame gloria que te salvé y no llegaste a la muerte sin tener mi conocimiento de la vida eterna. Y determina con todo tu corazón servir a Dios, entregar tu vida a Dios, servirle a Él con todo tu corazón en todo lo que tú emprendas, y el Señor va a ser grandemente glorificado. Bueno, ahí está Mateo, y lo primero que hace Mateo es cuando el Señor lo salva, es que le hace una fiesta. ¿Recuerdan? Él lo invita a su casa. Él lo invita a su casa y ahí están todos los publicanos. Esa era gente mala. Con decir un publicano y decir que Mateo, este recaudador de impuestos, era un hombre marcado, era un hombre que lo odiaba. ¿Sabe por qué? Porque ellos robaban. Ellos tenían una posición donde la corrupción era muy posible. Usted sabe quién era otro. Ustedes recuerdan a Zaqueo. ¿Qué fue lo que dijo Zaqueo? Si yo le he robado, ¿cómo que tú sí has robado? Si yo le he robado a alguno, pues yo le voy a devolver.
Tú has robado. Saqueo. Tú eres un saqueador, Saqueo. Tú saqueabas, Saqueo. Es decir, que Saqueo robaba, hermano. Entonces, el punto es que cuán poderoso es el evangelio para salvar al más vil pecador. Si Dios pudo salvar a un Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, a un Mateo, un ladrón, a un Saqueo, otro ladrón, a la mujer de Samaritana, una adúltera, a la otra y al otro, entonces Dios puede salvar al más vil pecador. El evangelio es para pecadores. Él lo dijo. No he venido para llamar justos, sino ya he venido para llamar a los pecadores, al arrepentimiento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué? Y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo, mi carga, porque mi carga es ligera. En otras palabras, el pecado es pesado. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado eso, que usted ve a una persona en la calle y usted asume que esa persona es más joven y dice, ¿cómo? Que usted tiene 60 años. Bueno, yo creo que usted era más joven. Es un insulto, ¿verdad? ¿Cómo es eso que usted está diciendo? Lo que pasa es que esa persona, el pecado mismo, ¿verdad, hermano? El pecado mismo, los vicios, la maldad, el rostro completamente cambiado, transformado. Pero cuando viene a Jesucristo y le quita toda esa carga, todo ese vicio, aborrece el pecado, se aparta del pecado como Mateo, se aparta del pecado como Pedro y como los demás, y comienza el Señor a hacer esa obra poderosa que solamente Él la sabe hacer. Entonces tenemos aquí a Mateo haciéndole una fiesta y celebrando con el Señor, ¿verdad? El Evangelio según San Mateo tiene la peculiaridad que es dirigida a los judíos. Mateo escribió dirigiéndose a los judíos. Ese fue su enfoque, la manera que escribe. Una de las cosas más extraordinarias, por ejemplo, habla del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque habla esa expresión en Mateo, el Evangelio del Reino. El reino de los cielos es semejante a. Porque está enfatizando que hay un reino, pero el reino no es de este mundo. Hay un reino, el reino de Dios, yo le he dicho en otras ocasiones, el reino de Dios ni se escoge ni se impone, se presta. No sé si cuántos recuerdan que yo he dicho eso. Dios no viene y obligadamente, como una dictadura, que tú tienes, nada de eso. O es un asunto que uno puede escoger. ¿Sabe? No tengo nada que hacer. Voy a la iglesia y me voy a convertir. Eso no es así. Tú no puedes escoger. Dios te presta, como el día de hoy, Dios te presta que tú seas su hijo y su hija. Te presta el evangelio. Te predicamos el evangelio y te decimos en nombre del Señor, reconciliados hoy con Dios, porque hoy es día de salvación para alguna persona aquí en esta asamblea. Eso es lo que hay, es el día de salvación. Entonces, él le dirige la palabra a Mateo, a los judíos, le dirige la palabra Mateo. Ahora, nosotros encontramos en el libro de Mateo muchas cosas tan extraordinarias, solamente voy a mencionar algunas de ellas. Una de las cosas más extraordinarias en el libro de Mateo es que hay una expresión que aparece, creo que son 123 veces. Y esa es la expresión. Para que se cumpliese lo que fue escrito para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Para que se cumpliese lo que dijo dijo el Señor en la cruz, se tengo. Citando el Salmo 22. Es decir que en Mateo hay aproximadamente 123 citas del Antiguo Testamento. ¿Usted está entendiendo? Él quiere probarle a los judíos, a sus contemporáneos, que ese Jesús, la simiente de la mujer de Génesis 3:15, el león de la tribu de Judá de Génesis 49, la raíz del tronco de Isaí, del libro de Isaías, el profeta que había de venir de Génesis 18, ese que
desecharon, crucificaron. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué hacemos con Barrabás? Que salga libre. ¿Está entendiendo? En otras palabras, el pecador Barrabás se queda libre y el justo y el santo es llevado sin cometer un solo pecado en sus 33 años de santa vida. Un solo pecado no cometió, el Cordero sin mancha delante de Dios. Entonces, Mateo escribe a sus contemporáneos, a sus compatriotas, a los judíos, para comprobarle que ese que dice, usted nota que aparece cuando él menciona en la genealogía, voy a entrar en eso en breve, en la genealogía él menciona a dos personajes extraordinarios. ¿Cuáles son dos personajes bien importantes para los judíos? ¿Quién dijo Abraham y David? Abraham y David. Abraham, ¿por qué Abraham? Bueno, nosotros somos. ¿Cómo que tú estás diciendo? Abraham es nuestro padre. ¿Recuerda? Abraham es nuestro padre. ¿Qué es lo que te está pensando de Jesús? Y es vuestro padre. Y Jesucristo dice, sí, ustedes tienen un padre. Vuestro padre el diablo. Porque ustedes quieren matarme a mí. Y Abraham vio mi día y se gozó. Y ustedes dicen que son hijos de Abraham, que son descendientes de Abraham, y ustedes me aborrecen a mí. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes hiciesen. Una de las escrituras más impactantes en el libro de Génesis es Génesis 15:13, si mal no recuerdo. Eso es oro. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Esa expresión. Creyó, no obró, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Que Abraham creyó en Dios saliendo de Ur de los Caldeos, cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tiene que hacer la persona para ser salvo? Creer. ¿Creer? ¿Creer qué cosa? Creer lo que Dios dice, primeramente sobre mi condición, eso es lo primero. No es creer que Dios me ama. No me entre por ahí, por favor. Lo primero que yo tengo que creer, Dios me dice a mí, lo primero que Dios me dice a mí, mira, yo soy 3 veces santo y tú eres un vil pecador. ¿Tú crees eso? En otras palabras, tú tienes que admitir que yo soy 3 veces santo y que tú eres un pecador y que tú estás destituido de la gloria de Dios y que en Adán, cuando Adán pecó, tú pecaste también. Que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tú has pecado, el hombre ama el pecado, el hombre se deleita en pecado. Recuerda nuestra vida anteriormente, nosotros amábamos el pecado, nos revolcábamos en el pecado, pecábamos y no nos avergonzábamos. Ahora lo pensamos y nosotros temblamos, pero Dios mío lo que yo anteriormente he hecho. Hay de usted si peca y no siente remordimiento. Una de las cosas de que la obra de Dios ha hecho la vida en un creyente es que cuando uno comete un pecado, uno se siente entristecido y uno dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. Hacemos como David, lávame más y más de mi maldad, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es la gracia de Dios. Eso es el evangelio, ese es el cambio que Dios hace en la vida. Entonces Mateo, usted ve aquí, mire, usted tiene su Biblia abierta, ¿verdad? Okay. Usted mire aquí, Mateo capítulo 1, mire aquí, la genealogía. ¿Por qué está la genealogía? ¿Y por qué menciona a Abraham? Bueno, porque el Mesías tenía que venir por el linaje de Abraham. Y el Mesías tenía que tener realeza y por eso menciona a David. Estamos conectando. Por eso menciona a Abraham. Estas son las generaciones. La palabra genealogía, ¿entiendes? Tus genes, origen. Eso es lo que significa genealogía.
El principio. El principio. Entonces, aquí Mateo sabe que el judío no va a aceptar las cosas porque se lo digan. ¿Y qué es lo que él hace? Él comienza con la genealogía para probar que ese que estaba en el Antiguo Testamento, que ese de quien habló todos los profetas del Antiguo Testamento, que ese que tenía que venir no por la tribu de Leví, sino por la tribu de Judá, y David vino por la tribu de Judá. Ellos estaban comparando. Entonces ahí comienza el libro diciendo libro de la genealogía de Jesucristo. Miren lo primero que menciona. Hijo, ¿de quién? De David. Hijo, aleluya, de Abraham. Esto fue escrito para los judíos y entonces ellos están mirando el pergamino de Mateo y ellos están diciendo, ¿de quién está escribiendo este? ¿A quién se refiere? Oh, él se acuerda aquel ciego de nacimiento, hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerda que estaba gritando, hijo de David. Dos creo que eran, ten misericordia de mí, el hijo de David. Hijo de David, descendiente de David. Y usted encuentra unas cosas extraordinarias en la genealogía que también está en Lucas. Es que aparecen todos estos nombres. Yo no voy a traer todo esto. Yo quiero solamente subrayar, buscar la carne aquí. Ahí hay 4 mujeres que mencionan cosas tan extraordinarias. Menciona, ¿cuáles son las 4 mujeres que menciona ahí? Menciona a Rahab, que era una ramera. Menciona a Ruth. Ruth era una moabita, era gentil. ¿A quién más? Menciona a Betsabé, que fue la mujer de Urías Eteo, por la cual cometió adulterio David. ¿Y cuál es la otra? Sí, y naturalmente menciona también a María, la madre del Señor. En otras palabras, menciona a algunas que eran judías y mencionan a algunas no solamente que eran gentiles, sino que eran de mala fama. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Gracia. El evangelio es para pecadores. El evangelio es para pecadores. Por esto hoy este pecador está hablando de usted, pero una diferencia, un pecador redimido. ¿Y usted? Usted es un pecador. ¿Somos pecadores? Redimidos. El énfasis ahora, el énfasis antes era soy pecador, soy pecador. No, ahora el énfasis, soy redimido, soy redimido. Sí, soy pecador, pero el énfasis es que soy redimido. Tus pecados han sido perdonados, borrón y cuentas nuevas. Entonces él menciona, y luego él entra. Yo lo que voy a hacer en este mensaje es que yo voy a hablar la persona del rey. Es el tema del mensaje, la persona del rey. Es el tema. Ahora, lo primero que quiero ver aquí es el rey, su linaje y su nacimiento. Ya había el linaje. El nacimiento, mire aquí en el capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1 de Mateo, versículo 18. Mire cómo dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Esto es importante, la manera que Mateo comienza a escribir el libro. En otras palabras, no te equivoques, porque este nacimiento es muy diferente al nacimiento tuyo. No existe ni existirá un nacimiento como este nacimiento que vamos a leer acá. No hay. Y hay personas que se burlan. Hay personas que ¿cómo va a ser esto? Primeramente, usted le pregunta a esa persona si cree en Dios. Claro, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Creo. Ok. Pero luego le lee Mateo y dice, ¿quién va a creer eso? Que una virgen sin tal como... No, tú crees en Dios, el que creó el universo, el que creó galaxias, el que creó el átomo. Y luego cuando le pregunta de esto, oh, yo creo en Dios que es todopoderoso, pero esto yo no lo creo. Claro, no lo va a creer porque todavía no ha nacido de nuevo, todavía no ha tenido la fe. Ahora, un creyente
Nadie tiene a mí que probarme. Nadie tiene que probarme a mí el nacimiento visible del Señor. Yo lo creo 1000% o más. Nadie tiene que probarme a mí, de darme a mí 500 razones por las cuales tú debes de creer en la Biblia. Yo no tengo que leer un libro así. ¿Sabes por qué? Porque me vino la fe. Y la fe viene por el oír. Y cuando viene el oír, Dios, por medio del Espíritu Santo y por el poder del Evangelio, la palabra de Dios es como martillo que quebranta la peña. Ese corazón de piedra duro. Usted ha escuchado ese testimonio. Ese viejo mío es duro. ¿Y mi mamá? Ay, Dios mío, hermano. Esa vieja era dura para el Evangelio. Pero dura, hermano, dura. Yo tuve que irme de la casa porque ella aborrecía a los evangélicos. Jovencito, yo tuve que irme de la casa. Ella no toleraba. Era imposible vivir con esa vieja. Era imposible. Y después cuando le vino el Evangelio, que fue en Puerto Rico, que vino con su biblioteca en el aeropuerto Kennedy. Y yo la veo, no sé cuántos recuerdan que anteriormente había un cristal y la gente se pasaba dándole, ¿te acuerdan? Esos dominicanos escandalosos. Entonces, mire, y yo voy a recibirla. Dios te bendiga, hermano. Hermano, yo me iba a desmayar. Me dice, Dios te bendiga, hermano, a mí. Y yo me vengo de la casa porque yo no quería que yo sirviera a Dios. Dios te bendiga, hermano. Hermano, y hasta el día de su muerte, no se ría. Ella no venía a la iglesia de nosotros porque decía que teníamos muy pocos cultos, 3 o 2. Ella se iba a otra iglesia, a una pentecostal que tenía 4 o 5 cultos. Mamá, no hay ningún problema, mamá. Tú nos visitas cuando tú quieres, tú te gozas con nosotros. Yo en eso, mi gozo es que tú eres una sierva de Dios y que tú sirves a Dios. Es el Evangelio lo que estamos hablando. Ese es el poder del Evangelio. Entonces, aquí Mateo, y una de las cosas más extraordinarias que habla mucho de dinero aquí en el libro de Mateo, ¿han notado? De los talentos, dracmas. ¿Por qué? Claro, era un contable. Fue un contable que escribió el libro de Mateo. Entonces la característica y la idiosincrasia de él se manifiesta en lo que escribe. ¿Está entendiendo? Lo que escribe. Entonces él escribía igual que Lucas, que era un médico, y encuentra palabras, terminología médica en el Evangelio según San Lucas. Entonces aquí la persona del rey, entonces aquí viene su nacimiento. ¿De qué manera nació él? Dice, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Punto y aparte. En otras palabras, estaba desposada. El matrimonio judío se consistía de 3 partes. A un muchacho se hacía ese arreglo. Mira, tu hija, hagamos un contrato. Tu hija, cuando tenga cierta edad, ¿qué te parece si la casamos aquí con Josecito o con fulanito? Ellos hacían ese arreglo y ya. Luego viene la parte de desposorio, que es lo que está aquí, donde viene una especie de compromiso, la segunda etapa, compromiso, pero no era un compromiso como el de hoy, de estos días, donde la persona por cualquier cosa, toma la niña, que esto, lo otro, porque no hay fidelidad en el pacto del matrimonio, no hay seriedad, y quieren dejarlo por cualquier tontería. Eso pasa aún entre los cristianos. No me llevo contigo, de esto no me conviene. Como decimos en Santo Domingo, patita para acá te tengo y me voy. ¡Vire! ¡Me largo! Está bien. Hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que seguir adelante porque en última instancia el amor de los amores y aquel que nunca nos deja es nuestro Dios. Aunque mi padre y mi madre, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, la prima, te dejare, con todos Jehová te recogerá. Él nunca nos deja a nosotros. Entonces, cuando ellos estaban en una etapa que si moría María, le llamaban a José un viudo, aunque no se habían unido como marido y mujer. ¿Está entendiendo? Era una expresión que ellos le llamaban una viuda virgen. Era una expresión para los israelitas.
una viuda virgen, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Porque estaba en el desposorio. ¿Usted me está entendiendo? Era la seriedad del compromiso. Esto yo lo digo para que usted entienda lo que pasó por la mente por José con lo que pasa. Ahora, esta doncella, María, había sido profetizada ya en Génesis 3:15, que habla de la simiente de la mujer. Vendría el Mesías. Por ahí viene todo, ¿verdad? Y también en el libro de Isaías, en el capítulo 7, habla de que una virgen dará luz. Habla de la virgen. Habla de esa doncella. Es decir, que las santas mujeres, las santas doncellas del Antiguo Testamento, ellas tenían que tener en esa expectativa, seré yo. Yo estoy seguro que muchas de ellas se guardaban su cuerpo, guardaban su espíritu, porque puede ser posible que una de ellas, ¿quién tendrá ese privilegio? Mas, sin embargo, aquí encontramos nosotros ahora, dice aquí, antes que se juntasen, ¿entienden? Antes de juntarse la tercera parte, luego del desposorio, el desposorio duraba como de 10 meses a un año, y luego ya José le preparó la casa y todo, está haciendo todo lo preparativo, ¿verdad? Como debe ser todo hombre responsable, todo preparativo, porque se va a casar con una mujer, le prepara las cosas, compra las cosas, etc. Y entonces luego hacen esa celebración que duraba, no sé, semanas, mucho tiempo, y finalmente iban en una caravana, una procesión, ¿verdad? Con todos los invitados, y José habría de llevar a su novia, a su comprometida, que ya era su mujer, entonces se unía a ella como marido y mujer. Antes que se uniesen, antes de esa etapa de unirse, que era la final, de repente María tiene náusea, María tiene todos los síntomas del embarazo. Piense, vamos, pensemos en ese término. ¿Qué está pasando aquí? Él la ve, todos los síntomas del embarazo. Entonces, mira lo que dice, pero aquí están dos cosas. Pureza y prudencia. ¿Qué le parece? Pureza, María. Prudencia, José. Prudencia, discreción. ¿Qué decía la ley? Una mujer que es tomada, que está embarazada, y el marido la delata, la lleva a las autoridades. ¿Recuerdan? Podían apedrearla, la sentencia de muerte. Recuerda la mujer en Juan 8. Esta mujer la hemos tomado en el mismo acto de adulterio y la ley dice que la tal mujer tiene que ser apedreada. El que esté sin pecado, que tire con ella sobre la primera piedra. Y él se encolvó. El dedo que escribió los 10 mandamientos en Éxodo. ¿Qué escribiría el Señor, verdad? ¿Qué escribiría el Señor en la arena? 2 veces. 2 veces se encolvó y 2 veces escribió. Y hubo 2 tablas en el Antiguo Testamento. Discernamos, ¿qué usted cree que estaría escribiendo? Es posiblemente que estaba escribiendo los mandamientos. No sabemos, pero dice que 2 veces se encolvó y 2 veces escribió. Es para que usted discierne estas cosas. Entonces, ¿qué acontece? Todos se fueron. Ahora, ¿qué hace José? María, una mujer santa. Tenía como 15, 16 años de edad, por ahí, jovencita. Ahora está dolorido, está quebrantado el corazón. Los pensamientos que le llegan a la mente. Y seguramente comienza a pensar, no puede dormir esa noche cuando descubre el embarazo. Y está completamente congojado. José, su marido, como era justo. Entienda esto, hermano. No solamente había pureza en María, había pureza en José. La cultura moderna le demanda pureza a la mujer. Papá, no me vengan con ese cuento a mí. La pureza es para todo el mundo. Dios no tiene una norma que las mujeres que sean vírgenes, que sean santas, y para el hombre, que sea un cerdo. Esa es la cultura. Esa es la cultura a veces, con todo perdón a los latinos, yo soy latino también, yo no soy americano. Esa
Esa mentalidad de los latinos. Oh, sí, así que te hago. Oh, mira, sí, ¿y tú? ¿Ya? Un mujeriego por allá y luego quiere una doncellita, una muchachita, ¿verdad? No vean con este cuento. Los perros ya no se amarran con longaniza, por si acaso. No me vean con cuento. El pudor, la santidad, la palabra de Dios lo dice, todo está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Él está preocupado y dice aquí que como era justo, él no quería infamarla, ¿entiende? No quería delatarla. Mire, vaya y haga un escándalo. Mire allá, mire, esta mujer, estamos en el desposorio. Infamarla, iba a desacreditar, iba a decir lo malo, el hazme reír. Terrible, hermano. ¿Qué hace él? Él quiso dejarla secretamente. Y vamos a entender la Biblia. No simplemente me voy, ya no. Se iba a divorciar de ella. Eso es lo que está pasando aquí. Iba a ir secretamente y iba a poner alguna razón por el cual, porque había muchas razones por las cuales un judío podía divorciarse. Es una lista larguísima. Estudie un poco de historia. Estudie las razones, que era una injusticia, donde por eso fue que Moisés le dio la carta de divorcio, porque era un relajo, hasta por verle mucha sal a la sopa, era un abuso. Un judío, eso es lo que decía en el libro de Malaquías, ustedes han sido, recuerden Malaquías, ustedes han sido infiel a la mujer de tu pacto. En otras palabras, un hombre viejo buscaba una excusa, miraba a una muchacha bien hermosa, quería la mujer de su pacto, que le había aguayado la yuca, como decimos nosotros, por 40 años, le había parido a unos cuantos muchachos y ahora una doncella, buscaba una excusa y se desaparecía ella y se iba con la muchachita. Qué bueno, ¿verdad? Ajá, sí, claro, sí. Era un hombre duro y el Señor no instituyó el divorcio, sino que lo regula Moisés, por si acaso. Por la dureza del corazón es que existen los divorcios. Esa es la razón por la cual existen los divorcios. La dureza del corazón de uno de ambos. Entonces, para toda necedad se necesitan dos necios. No me vean con cuento. Es así la realidad. O uno de los dos tuvieron la culpa. A veces a un partido inocente, 100% inocente. Y él se quiere ir con otro y la mujer quiere estar con él. Y ella se quiere desaparecer, él se quiere desaparecer del mapa. Y eso es terrible. Ahora, en el caso de José, no fue así. José era justo. José era prudente. María pura. Y esa relación no se contaminó. Entienda esto. No se manchó. Todo lo contrario. El hecho de que el Señor hubo más santidad en el matrimonio de María y José, porque el Señor estaba presente. Y mira lo que pasa, está pensando, dice, se acuesta, no puede dormir, sé lo que voy a hacer, mañana voy a ir a la corte, secretamente, no le voy a decir a nadie, me voy a desaparecer, le voy a poner el divorcio, ella siga su vida, yo me voy a quedar con la boca cerrada. Se acuesta a dormir y el Señor le habla en un sueño. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el Señor? Por el ángel. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, José. José, no es como tú piensas. José, no es así, José. Esto no es un asunto humano, no fue que te fue infiel. Es que yo soy fiel. ¿Entiendes? No fue que ella te fue infiel. Es que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y yo le juré a mi siervo Abraham hace 4000 años atrás de que de la simiente de la mujer llegaría el Salvador del mundo. Y estoy cumpliendo mi palabra porque yo soy Dios y no cambio. Yo soy Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ha llegado el cumplimiento de los tiempos, como dice Pablo en Gálatas. Ha llegado el momento de que mi hijo venga a este mundo. El mundo está en tinieblas, el mundo está sumergido en el pecado. Yo he prometido
desde el sacrificio de Abel y a través de todo lo que viste en el Antiguo Testamento, que yo voy a traer un Salvador al mundo, y ha llegado el momento. Y por eso lo que en ella está es el producto de que la sombra del Espíritu Santo vino sobre ella. Ahí no hubo la intervención de una espermatozoide del hombre. No hubo no fue un asunto de que se unió con otro hombre. Esto fue un asunto que el Espíritu Santo, el santo ser, le hace sombra. Toma uno de esos huevos, la ovulación, con la característica, los rasgos, seguramente se parecería a María. ¿Ah? ¿Ha pensado? Y el santo ser que en ella está, es el santo de Dios. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. No le dice, le pondrá, no, le llamará. El nombre viene de arriba, porque Él viene de arriba para que se manifieste aquí abajo y para que salve a esta generación de pecadores. Es decir, hermano, que esa es la historia, la historia más gloriosa que hay en la palabra de Dios. Y dice entonces, y darás a luz un hijo, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí viene, todo esto aconteció para que se cumpliese. Me encanta esto de Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí, ¿qué profeta? Isaías, 700 años. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dónde está eso? Isaías 5, 7, 14, ¿no? Y despertando, mira esto, hermano, y despertando José del sueño. Wow. Yo diría, hermano, cuando José se despertó de ese sueño, usted sabe la carga que se había desprendido de este hombre. ¿Ah? La carga. Dice, y despertando José del sueño, ¿qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le dijo. ¿Qué fue lo que el ángel del Señor le dijo? No tengas temor de recibirle, ella es tu mujer. Le llamó tu mujer. ¿Me está entendiendo? Era su mujer. Era la mujer de él, más que una novia, la desposada. Versículo 25. Para los que creen que ella no tuvo más hijos. Porque hay quienes que quieren interpretarnos la Biblia. Hay personas que quieren interpretarnos la Biblia. Y la siempre Inmaculada María, la siempre Virgen María. No, por favor. Por favor. No malinterprete las Escrituras. La sexualidad dentro del matrimonio, eso es sagrado, hermano. Eso es sagrado. Dios diseñó el sexo en el huerto. Dios lo diseñó. Eso viene de Dios, una dádiva para los matrimonios. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquí lo dice, no la conoció. ¿Qué significa? No se unió a ella. ¿Entienden? No se durmió con ella. ¿Lo quieren entender todavía? No se acostó con ella. ¿Entienden lo que estamos hablando? Eso es lo que está diciendo. Hasta que nació, en otras palabras, era un hombre que tenía dominio propio. Era justo. En otras palabras, él, sabiendo que esa criaturita que estaba en el vientre de María vino por obra del Espíritu Santo, él decidió no tocarla. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire qué cosa tan extraordinaria, hermano. Tan extraordinaria. Y es importante, hermano, que en lo que tiene que ver con la sexualidad hay que hablarle a los hijos del sexo, hay que hablarle. Para que le hable un maestro impío, usted hablarle. Háblele, explíquele. Y los pastores deben de dejar los tabús religiosos y hablar las cosas como son. Quieren hablar del cielo cuando todavía tenemos los pies en la tierra. Y los muchachos se pierden allá en la promiscuidad, dándole condones, dándole píldoras y los padres con el pico cerrado. No, habla, explíquele. Explíquele. Tengo que decir esto, hay que aprovecharlo ahora que estoy con ustedes aquí.
¿Cómo que una niña le va a llegar el ciclo menstrual y la mamá no se siente a explicárselo? Y luego viene ella de la escuela completamente traumatizada sin saber lo que está pasando. ¿Está entendiendo, hermano? Y a los nietecitos, nuestras nietecitas, hay que explicar esas cosas, hay que hablarle, hermano, porque los impíos lo van a hacer. Y lo hacen de una manera morbosa. Morbosa. Entonces José fue muy prudente. Esperó y luego se unió con ellos. Usted sabe que la Biblia dice que tuvo hermanos y hermanas. Eso está en la Biblia. En esta Biblia y en la católica también, por si acaso. Ahora, voy a llegar a esto último, que tiene que ver con la seguridad. Primeramente, la persona del rey es el tema. Primero, el rey, su linaje y su nacimiento. Segundo, la seguridad y el desarrollo de este rey. Capítulo 2, y voy a continuar la próxima semana. Capítulo 2, viene aquí ahora estos magos. Y no confunde esa palabra mago. No me gusta aquí como ponen aquí en la Biblia, mago, por favor. Porque la gente una vez piensa en magia. Tenemos la mente tapada con eso de magia. Eran hombres sabios del oriente. Y yo he dicho, ni eran magos, ni eran tres, ni se llamaban Gaspar, Melchor y no sé cómo se llama el otro. ¿Entiendes? Que nos enseñaron a nosotros. Yo creía eso. Ay, Dios mío. ¿Qué acontece ahora? Ahora viene el desarrollo, la seguridad y el desarrollo del rey. ¿Dónde está la seguridad? Bueno, este rey había nacido, tiene que ser protegido. ¿Verdad que sí, hermana? Tiene que ser protegido. Mire, cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esa palabra magos, ¿verdad? Magi, que significa sabios. Diciendo, ¿dónde está? Mira esta pregunta, hermano. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, aquí viene, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí está esta estrella. ¿Dónde usted ve esto de estrella del oriente? ¿Sabe qué profetizó? El profeta Balaam en número, creo que 24, que habló, él profetizó. Balaam, y habló de esa estrella en el firmamento, que implica luz. Entonces, dice, pero mire, ahora está el rey Herodes, se turbó porque ahora se oyen las noticias que ha nacido otro rey. Y Herodes, porque recuerden que Jerusalén estaba bajo la jurisprudencia. En la parte religiosa, los judíos mandaban. En la parte gubernamental, los romanos mandaban. Ese era el orden, ¿me está entendiendo? La gubernamental, los romanos mandaban. Ellos estaban bajo Roma. El aspecto religioso eran los judíos. Entonces Herodes era el gobernador, era el rey. Ahí entonces, ¿qué? Que hay otro rey. No me diga. Él se turbó. Me va a dar un golpe de estado. Y si la gente quiere este reino a mí, yo tengo que arreglar esto. ¿Y qué hacer? Mira lo que dice. Y convocado todos los principales sacerdotes. Mira lo que hizo, mire qué astuto. Él buscó a los religiosos. Como no era religioso, él buscó a los que saben de religión. A los sacerdotes, a los escribas, y le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¡Wow! ¿Se convirtió Herodes? No. Ahora de repente, ahora está consultando a los sacerdotes. ¿Verdad? Entonces dice aquí, ellos le dijeron, en Belén, de Judea. ¿Por qué? Una vez más, porque está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, lo dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí dice que tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Belén, casa de pan, significa ese nombre. 5 millas sureste de Jerusalén, si mal no recuerdo. Ahí estaba, un lugar pequeño, ¿verdad? Un pueblo insignificante, ahí estaba. Entonces, ¿qué hace Herodes? Herodes, versículo 7. Llamando en secreto a los magos, en secreto, indagó de ellos diligentemente.
el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, le dijo, miren, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, para que cuando él nazca, yo vaya a Jerusalén para adorarle. Yo quiero ir a adorar al niño. ¿Me está entendiendo, verdad? Captar. Aquí está el diablo usando a Herodes. Capte esto. Entienda el diablo. Recuerde esto, hermano. Génesis 3:15. Habla de dos simientes. ¿Cuántos recuerdan? La simiente de la mujer y la simiente del diablo. Enemigos mortales. Entonces, aquí está la simiente de la mujer. ¿Y qué usted cree que la simiente de Dios va a hacer? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? No. Va a atacar. Va a atacar. ¿Recuerdan Apocalipsis 12? Vi en el cielo a un dragón escarlata y una mujer que estaba embarazada. ¿Recuerdan esa? Ahí está la mujer, el dragón, Génesis. El dragón, la mujer y el niño. Y decía, para cuando naciese el niño, devorar al niño cuando nazca. Qué interesante. ¿No está interesado en devorar a la mujer? ¿Ha notado? Tiene sentido, ¿verdad? Me como a la mujer y mato al niño. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí está el conflicto de los siglos, el conflicto de la simiente. Entonces aquí viene él, entonces ¿qué hace? Entonces lo que acontece es lo siguiente. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con un gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y se postrándose lo adoraron. Wow. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron, miren los presentes, hermano, oro, porque es un rey que ha nacido; incienso, porque es el sumo sacerdote que intercede por nosotros y su oración es aceptada por el Padre; y mirra, que es algo amargo, que viene de una planta, que es la amargura, la ignominia, la cruz. ¿Recuerdan cuando él murió y estaba a punto de morir, que le dieron un hisopo? ¿Recuerdan el hisopo? Que le dieron una esponja, vinagre con mirra. ¿Está entendiendo? Eso se cumple la escritura. ¿Qué hicieron ellos? Aquí está la protección del rey. Pero siendo avisado por revelación en sueño, mire esto, ¿quiénes? Los magos. Que no volviesen a Herodes. En otras palabras, no le den la noticia a Herodes de que apareció la estrella y que nació el niño. No. Dice aquí, regresaron a su tierra por otro camino. Esta parte viene siendo la persona del rey, su linaje, su nacimiento, la seguridad y su desarrollo. La próxima semana, si Dios lo permite, lo voy a tener que dejar ahí. Esto es como algo que va en parte por parte y no quisiera continuar, pero quiero ser prudente al tiempo. Entonces, usted va a leer del capítulo 13 en adelante del libro de Mateo y nos vamos a citar todos los que están aquí, más los que faltan, que estén presentes, para que continuemos estudiando la palabra de Dios. El rey ha nacido y tenemos que regocijarnos. Bendito sea el Señor para siempre. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Padre, queremos darte las gracias porque tú has sido maravilloso con nosotros. Nos hemos sentado, Padre, a tu mesa. Nos quedamos maravillados, anonadados por el nacimiento de nuestro Rey. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén.